Solo te dedicas a comer y a dormir. ¿Te crees que vives aquí de gorra? Esas fueron las palabras que mi hijo Javier me dijo en mitad de la fiesta de cumpleaños de su propia hija, delante de casi 20 invitados. Mi nuera Mónica remató la faena y sus palabras fueron como una bofetada. Se pasa el día sentada haciéndose la cansada mientras yo no paro de hacer cosas. Además, ya es mayor. No rige bien. Me quedé paralizada. Sofía, mi nieta, a quien había acunado desde que era un bebé, estaba sentada a 3 sillas de distancia con la cabeza gacha, negándose a levantar la vista. Nadie me defendió. Nadie los detuvo. Y en ese momento me di cuenta ya no era parte de la familia. Era una carga. Si alguna vez tu propia familia te ha dado la espalda y te ha hecho sentir como un fantasma en la casa que ayudaste a construir esta historia, es para ti. Pulsa el botón de suscribirte para escuchar más historias reales y poderosas como esta, donde las mujeres rompen su silencio. Y si alguna vez te han tratado injustamente, deja un comentario y comparte tu historia más abajo. Mi nombre es Carmen Luján. Tengo 68 años y creo que solía ser una buena madre, una esposa abnegada, una abuela que siempre estaba ahí cuando la necesitaban. Cuando Vicente, mi marido, durante casi 39 años falleció, no lloré delante de nadie. No porque fuera fuerte, sino porque pensé, tengo que mantenerme entera por Javier. Era nuestro único hijo y siempre creí que tenía un corazón noble. Me dijo entonces, mamá, no deberías estar sola. Vente a vivir con nosotros. Nuestro chalet es enorme. Ese chalet era una casa nueva en la urbanización Valle del Fresno. Estaba al final de una calle bordeada de robles, con un camino de baldosas de piedra, un jardín trasero con césped y un jacuzzi en el patio. Yo puse 240.000 euros, hasta el último céntimo de los ahorros de Vicente, y míos más el dinero de la venta de la casa antigua, donde habíamos vivido 28 años. Pusimos la casa a nombre de los 3, pero después de eso, fue como si mi nombre nunca más se mencionara. La gente la llamaba la casa de Javier y Mónica. Ni una sola vez fue la casa de mamá. Al principio no le di mucha importancia. Mónica estaba ocupada con su trabajo en Hacienda y Javier, que era agente inmobiliario, siempre estaba pegado al teléfono. Yo preparaba la cena, doblaba la colada y cuidaba de las petunias del porche trasero. Me sentía útil. Pero poco a poco dejaron de pedirme mi opinión. Cocinara lo que cocinara, decían que no era de su gusto. Cuando regaba las plantas, Mónica me espetaba: ten cuidado de no mojar el parqué nuevo. Una vez, mientras le hacía la colada a mi nieta Sofía, oí a Mónica susurrarle a Javier en la cocina. Su voz era baja, pero escuché cada palabra. Te lo he dicho, no quiero que tu madre toque sus cosas. Necesita su propio espacio. Fingí no haber oído nada. Empecé a hacerme cada vez más pequeña. Trabajaba más en silencio. Cocinaba platos más sencillos. Intentaba no estar tan presente. Era un fantasma en mi propia casa, invisible e inaudible. Entonces llegó el 17º cumpleaños de Sofía. Mónica quería organizar una pequeña fiesta en casa, invitando a algunas de sus amigas y a familiares cercanos. Empecé a prepararlo todo con 3 semanas de antelación. Decidí hacer una tarta de chocolate con fresas, la que tanto le gustaba a Sofía de pequeña. Fui al mercado temprano, la horneé la mañana de la fiesta, para que la casa oliera de maravilla, y limpié todo el jardín para colocar las mesas para los invitados. La mañana de la fiesta, Mónica entró en la cocina y me miró de arriba abajo. No tienes que preocuparte por nada, mamá. Prepara solo un par de platos sencillos y luego descansa. Te estás haciendo mayor al fin y al cabo.
Las palabras eran educadas, pero su mirada era fría, como si yo fuera una extraña que se había colado en su celebración privada. Los invitados empezaron a llegar a las 4. Las amigas de Sofía, algunos parientes de Mónica, un par de vecinos. Yo llevaba un vestido azul pálido que a Vicente siempre le había gustado, discreto pero cómodo, y que me sentaba bien. Llevaba una bandeja de bocadillos al jardín, cuando oí a Mónica decirle a pan a alguien: «Ah, mi suegra se pasa el día viendo la tele. No hace gran cosa. Menos mal que lo tengo todo bajo control». Me detuve. Mis manos todavía sostenían la bandeja, pero no parecían las mías. Dejé la bandeja sobre la mesa, volví a entrar y me lavé las manos a conciencia. No me atreví a mirar a nadie. Tenía miedo de que si lo hacía, las lágrimas brotarían allí mismo delante de todos. Durante la cena todos se reunieron alrededor de la larga mesa del patio. Las risas llenaban el aire, pero yo permanecía en silencio. Cuando sirvieron la ensalada, Javier se levantó y alzó su copa. «Por mi hija Sofía. Haces que me sienta orgulloso cada día». Sofía esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos se posaron en mí un instante antes de apartar la vista rápidamente. Entonces, Mónica se giró hacia mí con la voz más alta de lo normal. «Mamá, ¿vas a ayudar con el plato principal? ¿O piensas descansar hoy como siempre?» Algunos se rieron pensando que era una broma, pero yo supe por la mirada de Mónica que no bromeaba. Javier intervino sin siquiera mirarme. «Solo te dedicas a comer y a dormir. ¿Te crees que vives aquí de gorra?» Mi nuera Mónica remató la faena y sus palabras fueron como una bofetada. «Se pasa el día sentada haciéndose la cansada mientras yo no paro de hacer cosas. Además ya es mayor. No rige bien». Las risas se apagaron. Alguien carraspeó. Sentía cómo me ardían las mejillas, pero no dije nada. Miré a Sofía, tenía la vista clavada en el plato fingiendo no oír. Con mucho cuidado dejé el tenedor sobre la mesa. Muy despacio. Me levanté y me alejé lentamente de la mesa. Nadie intentó detenerme. Mientras volvíamos a entrar en la casa, oí a Mónica soltar una risita y susurrarle a alguien, siempre tan dramática. Caminé por el pasillo, abrí la puerta de mi dormitorio y solo después de haber cerrado con llave por fin exhalé. Me dolía el pecho no de rabia, sino con una sensación de absoluto desarraigo. La sensación de ser una extraña en la vida que yo misma había construido. No cené esa noche. Tampoco dormí. Me quedé tumbada con los ojos bien abiertos, reviviendo cada palabra, cada mirada. Recordé los días en que Vicente y yo hacíamos turnos dobles para pagar la entrada de nuestra primera casa. Recordé aquella tarde de primavera apenas el año pasado cuando Javier me abrazó y me dijo: «No queremos que te sientas sola, mamá». Le creí. De verdad que le creí. Pero ahora, sentada en mi propia habitación, la que llamaban el cuarto de invitados, cuando había visita, me di cuenta de que no vivía con mi familia. Simplemente existía entre personas que me veían como una obligación. Y supe en la noche del cumpleaños de mi nieta que algo dentro de mí se había roto por fin. Y ya no podía arreglarse con el silencio. No pude dormir después de aquella noche. Me quedé tumbada en la habitación a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj de pared, cada segundo midiendo la poca paciencia que me quedaba. El aire era denso como una capa de polvo viejo y asentado. Miré fijamente al techo hasta que me ardieron los ojos. El dolor en mi pecho se había desvanecido para convertirse en vacío. Como si alguien me hubiera drenado la vida dejando un hueco. No lloré, ni siquiera estaba enfadada. Simplemente pensé en la casa, en Vicente,
en cómo había renunciado a todo lo que conocía para mudarme aquí todo, porque confié en la palabra familia. Parece que había confiado en las personas equivocadas. Hacia las 2 de la madrugada me puse una rebeca y salí de puntillas de mi habitación. La casa estaba en un silencio escalofriante salvo por el leve zumbido del purificador de aire del salón. El resplandor amarillo de la luz del porche se filtraba a través de las finas cortinas, lo justo para ver el camino sin encender una lámpara. Caminé hacia el llamado trastero, un espacio reservado para las cosas que ya no querían ver. Dentro había un viejo armario de madera que había traído de nuestra antigua casa. Todavía guardaba algunas cosas de Vicente, su juego de té de porcelana color marfil, algunos libros de páginas amarillentas y cosas que no me había atrevido a tocar desde su muerte. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba una razón para levantarme de la cama sin desmoronarme. Y recordé la tetera que Vicente usaba cada mañana. Hervía agua a las 6 en punto, esperaba a que yo me despertara y luego me entregaba una taza humeante con una sonrisa. «No es un mal día», decía incluso en los peores días. Abrí el armario y alcancé el estante superior donde recordaba haber puesto el juego de té. Pero en lugar de la tapa de la tetera, mis dedos rozaron algo plano y rígido. Lo saqué. Un sobre. Blanco con los bordes ligeramente amarillentos por el polvo. Y en él, la letra de Vicente. Elena. Solo una palabra. Escrita con su familiar tinta azul, inclinada y sin adornos pero firme. La reconocí al instante. Vicente no era de escribir cartas. Demostraba su amor con hechos arreglando un grifo que goteaba, revisando la presión de los neumáticos de mi coche, metiéndome a escondidas un trozo de chocolate en el bolsillo del abrigo cada invierno. Que él escribiera una carta era inaudito. Me dejé caer al suelo con las manos temblando ligeramente. Sentí un nudo de miedo en el estómago, pero también un atisbo de esperanza. Abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita doblada y un fajo de papeles perfectamente grapados detrás. La carta era breve, menos de una página escrita con esa misma caligrafía firme. Si estás leyendo esto es que las cosas probablemente no han salido como esperaba. Siento no habértelo dicho antes, pero sabía que si lo hacía te ablandarías, intentarías arreglar las cosas como siempre haces. No escribo esto para criticar a nadie. Lo escribo para que sepas estaba preparado. La casa, las cuentas, la pensión. Tu nombre está en todo. Eres copropietaria legal. Hay documentos, firmas. Un abogado fue testigo de todo. Paco Delgado tiene los originales. Guardé estas copias para ti por si alguna vez necesitabas encontrarlas. Javier no es mala persona, pero es egoísta. Y Mónica... Llevo mucho tiempo preocupado. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma. No dejes que nadie te quite lo que tú y yo construimos juntos. Si lo intentan, sabrás qué hacer. No tengas miedo. Siempre estoy de tu lado. Vicente. Tuve que leerla 3 veces. La primera para entender. La segunda para creer que era real. La tercera para dejar que cayeran las lágrimas. Vicente lo había visto venir, antes de morir. Incluso antes de que Javier me trajera a esta casa. Él lo sabía. Revisé los papeles adjuntos. Eran copias de documentos legales, escrituras de propiedad, poderes notariales, confirmaciones de cotitularidad de la casa y nuestras cuentas. Estaba la firma de Vicente, un sello de notario, fechas y la línea Testigo Francisco Delgado. Era Paco, su viejo amigo, el abogado del centro. Me quedé sentada en el suelo del trastero, aferrando los papeles, como si sostuviera lo que quedaba del propio Vicente. No sentí rabia. No sentí triunfo.
Solo sentí algo parecido a una mano en mi hombro, suave, firme. Vicente no me había abandonado. Había visto las cosas que yo me había esforzado tanto en ignorar. Y ahora me había dejado una espada. Una forma de defenderme, de plantarme, de dejar de ser el fantasma silencioso en mi propia vida. Me sequé las lágrimas. Doblé la carta. Coloqué los documentos ordenadamente en un dossier fino. Luego me levanté flexionando la muñeca para quitarme el entumecimiento de haber estado sentada tanto tiempo. Antes de salir de la habitación cogí el viejo maletín de cuero que siempre usaba para ir al banco o a las reuniones del consejo parroquial. Metí el dossier dentro. Lo cerré. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque a partir de ese momento sabía que iba a necesitarlo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No por insomnio, sino por un pensamiento que no me dejaba descansar. Me preparé un café del tipo de filtro que solo yo seguía usando en la casa. Mónica tenía una máquina automática que lo hacía todo con solo pulsar un botón. Pero a mí nunca me gustaron las cosas demasiado rápidas. Todo lo que vale la pena lleva su tiempo. Dejé mi taza, abrí mi maletín de cuero y saqué los papeles que Vicente había dejado. Los extendí sobre la mesa examinando cada página, estudiando las firmas, los sellos, las fechas. Todo parecía claro oficial. Pero yo no era abogada. Y para estar segura solo una persona me vino a la mente. Paco Delgado. Paco había sido el mejor amigo de Vicente y nuestro abogado de familia durante más de 20 años. No se dejaba ver mucho, solo cuando se necesitaba una firma, un consejo o un testamento. Pero lo recordaba como un hombre amable y sólido. Siempre llevaba una camisa blanca impecable, usaba una pluma estilográfica azul y me llamaba Doña Elena, por más que le dijera que me llamara Elena a secas. No había visto a Paco desde el funeral de Vicente, pero recordaba la dirección de su despacho en el segundo piso, de un viejo edificio de ladrillo rojo, a unos 10 minutos en coche del centro del pueblo. Me peiné con esmero, me puse una rebeca gris marengo, cogí el bolso y salí de casa antes de las 8. De camino dejé la ventanilla del coche entreabierta. El aire fresco de la mañana entraba a raudales trayendo el olor de los robles y la tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. No tenía cita, pero Paco estaba allí. La puerta de cristal de su despacho tenía las palabras desvaídas, Delgado y Asociados, y una pequeña campanilla que sonaba cada vez que se abría. La sala era pequeña y ordenada tal como la recordaba de mi última visita con Vicente. La misma alfombra vieja, las sillas de cuero oscuro y la estantería que cubría la pared. Paco estaba en su escritorio inclinado sobre un documento con unas gafas de media luna para leer. Levantó la vista. Entrecerró los ojos un momento y luego los abrió de par en par. Elena asentí. «Hola, Paco. Necesito hablar, si tienes unos minutos». Se quitó las gafas y se levantó de inmediato. «Siempre tengo tiempo para usted. Por favor, siéntese». Me senté en la silla frente a él, abrí mi maletín, saqué los papeles y los coloqué suavemente sobre su escritorio. Vicente me dejó esto. Lo acabo de encontrar anoche. Paco los cogió con cuidado, abrió el dossier y empezó a pasar las páginas. Su expresión pasó de la curiosidad a la seriedad y luego al respeto. «Esa es mi firma», dijo señalando una esquina de un documento. Vicente vino a verme unos 8 meses antes de fallecer. Tenía muy claro que quería protegerla. No informamos a nadie porque sabía que si lo hacía Javier, intentaría presionarlo. Asentí.
nunca me lo mencionó. Creo que Vicente tenía miedo de que yo fuera demasiado blanda. Paco esbozó una pequeña sonrisa. Probablemente conocía demasiado bien a su esposa. Le devolví la sonrisa, pero sentía el corazón pesado. Pregunté: ¿estos documentos son legalmente vinculantes? ¿Qué derechos tengo ahora mismo? Paco asintió con decisión. Elena no solo es usted copropietaria de la casa, tiene poder de firma en cada decisión financiera relacionada con los bienes de Vicente, la casa, las cuentas, incluso su pensión e inversiones personales. Y si no me equivoco, esta es la versión más actualizada. Javier y Mónica no tienen derecho a tomar ninguna decisión unilateral. Me quedé en silencio unos segundos. No por sorpresa, sino porque esta confirmación me hizo sentir tranquila, con la cabeza despejada. Saqué un pequeño cuaderno de mi bolso, el que usaba para apuntar listas de tareas, números de teléfono y cosas que no debía olvidar. Pregunté: Paco, ¿puedes ayudarme? Quiero revisar todos los activos actuales, todo lo que sigue a mi nombre y cualquier cosa que parezca haber sido movida. Paco ladeó la cabeza. Tiene una corazonada, sentí. No es una corazonada. Vivo en esa casa. Veo cosas que no cuadran. Un coche nuevo, una cocina nueva, ese viaje a los Pirineos, las navidades pasadas. Y no he visto a Mónica hacer horas extras. Paco abrió un cajón, sacó una carpeta nueva y empezó a tomar notas. Contactaré con los bancos, revisaré la actividad de las cuentas. Y le aconsejo que por un tiempo no diga nada. No deje que sepan lo que ha encontrado. Lo miré con el ceño ligeramente fruncido. ¿Crees que debería callarme? No para siempre. Solo por ahora. Elena, si creen que sigue siendo débil, que sigue sin saber nada, se descuidarán. Y lo veremos todo. Si hace esto público ahora, intentarán revertir lo que puedan u ocultar lo que ya han hecho. Me recliné en la silla. Tardé unas cuantas respiraciones en responder. Entonces les dejaré pensar que sigo siendo débil. Al menos por un poco más de tiempo. Paco asintió con los ojos llenos de confianza, pero antes de que me levantara para irme puso una mano sobre los documentos y añadió: hay algo más que no le conté. Vicente no fue específico, pero sé que empezó a sospechar de Javier desde el principio. Javier vino a mi despacho una vez, solo preguntando por los términos de la herencia. Esto no fue cuando Vicente estaba grave, fue un año entero antes de eso. Apreté la correa de mi bolso. Intentó averiguar sobre la herencia. Antes incluso de que Vicente enfermara, Paco asintió. No es usted la única que confió demasiado en él. Salí del despacho sobre las 11. El cielo era de un azul plácido con algunas nubes que se deslizaban lentamente sobre los viejos tejados de teja del pueblo. Me quedé en los escalones durante un buen rato, con la mano todavía aferrada al maletín como si contuviera la llave de toda mi vida. Javier pensaba que era débil. Mónica pensaba que lo aguantaría para siempre. Pero Vicente no lo había hecho. Y ahora yo tampoco. Esperé hasta el sábado por la mañana. No porque fuera un día especial, sino porque el sábado era el único día en que los tres, Javier, Mónica y Sofía, estaban en casa por la mañana. Nadie tenía prisa por ir a trabajar. Nadie tenía una excusa. Quería que todos escucharan lo que tenía que decir. Juntos. Claramente. Me desperté más temprano de lo habitual. Me preparé una taza de café solo y me senté en mi rincón de siempre en la cocina. El sol de la mañana entraba oblicuamente por la ventana proyectando una fina franja de luz sobre la mesa de madera y el suelo.
Saqué de mi maletín de cuero el dossier que Paco me había ayudado a organizar, los documentos de propiedad, el poder notarial, los extractos de las cuentas a mi nombre. Todo legal, notariado y firmado por Vicente. Lo coloqué sobre la mesa cerca de la pila de periódicos que Javier solía dejar allí. Los papeles parecían corrientes, pero yo conocía su valor. No había miedo en mi corazón, solo claridad. Como si hubiera caminado a través de una tormenta durante la noche y ahora estuviera de pie bajo la luz del sol. Unos pasos resonaron en la escalera. Mónica fue la primera en bajar. Llevaba un albornoz beige, el pelo revuelto, y agarraba una taza de café. Me miró como siempre, una mirada rápida y displicente, pero esta vez, al ver el dossier sobre la mesa, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ligera. No respondí de inmediato. Esperé a Javier. Unos minutos más tarde, tal como esperaba, entró en la cocina con una camiseta vieja y pantalones de chándal, con el móvil en la mano. Sofía fue la última en aparecer, con el pelo en un moño alto y una sudadera ancha. Se sentó en una silla en un rincón, con un auricular todavía puesto. Una vez que los tres estuvieron allí, respiré hondo. Luego puse la mano sobre el dossier. Lo empujé suavemente hacia el centro de la mesa y dije lo suficientemente alto para que cada uno de ellos me oyera. Estas son copias de los documentos legales sobre esta casa y todos los bienes conjuntos de Vicente y míos. Soy la copropietaria legal y a partir de hoy, cualquier decisión sobre esta casa, las cuentas o cualquier otra propiedad requerirá mi consentimiento. Javier levantó la vista de su móvil con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando, mamá? Mónica se irguió, apretando la taza con más fuerza. ¿De dónde has sacado esto? Mi expresión no cambió. Me lo dejó Vicente. Me transfirió la cotitularidad plena antes de fallecer. Está todo certificado y confirmado por un abogado. Lo he verificado con Paco Delgado. Todo es legal. La temperatura en la cocina pareció bajar. Mónica soltó una risa corta y sin humor. Paco, ese viejo abogado, venga ya. ¿Qué es esto? Sacas unos papeles y dices que ahora tenemos que pedirte permiso para todo. La miré directamente a los ojos. No lo estoy diciendo. Te estoy informando. No necesito tu acuerdo. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos. Javier se acercó a la mesa, cogió una hoja y la escaneó. Vi cómo un músculo se contraía en su mandíbula. Estos papeles son viejos. Ya no son válidos. Lo son, dije con firmeza. Han sido válidos desde el día en que Vicente murió. Y nunca han sido anulados. Nadie está autorizado a vender esta casa, solicitar una hipoteca o transferir ningún activo sin mi firma. Javier se quedó callado un momento, como calculando su siguiente movimiento. Mónica cambió de repente de tono, suavizando la voz. Mamá, creo que ha habido un malentendido. Vicente nunca nos habló de esto. Si hubiera habido un cambio tan grande, él habría... La interrumpí. Sabía que si os lo decía habríais intentado oponeros. Vicente hizo esto para protegerme a mí y para proteger su parte en esta familia. Sofía seguía sentada en silencio en el rincón con las manos aferradas a las correas de su mochila. No dijo nada, pero sus ojos seguían cada palabra. No me miraba, pero sabía que estaba escuchando. Javier devolvió el papel a la mesa, se cruzó de brazos y dijo con una voz baja y amenazante. ¿Qué quieres, mamá? Montar una escena. No creo que entiendas las consecuencias de remover las cosas de esta manera. Me levanté con la mano apoyada en el dossier mientras lo retiraba hacia mí. No tenéis que entenderlo de inmediato. Pero quiero que sepáis esto, ya no soy una extraña en esta casa. A partir de hoy actuaré de acuerdo con mis derechos e intereses legales.
Mónica se dio la vuelta murmurando algo por lo bajo. Javier se quedó helado con el rostro como una hoja en blanco. No esperaba que lo aceptaran. Solo necesitaba que lo supieran, el juego había cambiado. Me volví hacia Sofía suavizando la voz. ¿Quieres algo de comer? Iba a preparar unas tostadas. Sofía negó con la cabeza ligeramente, pero sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en toda la mañana. Y en esa breve mirada vi algo diferente. No desafío, no acuerdo, pero tal vez un atisbo de duda. Una grieta en el muro de cristal que habían construido a mi alrededor. No dije nada más. Me serví más café y volví a sentarme a la mesa como si nada hubiera pasado. Pero lo sabía. Aquella mañana algo en esa casa había cambiado para siempre. La noche después de mi declaración, la casa cayó en un silencio extraño. No se oía a Mónica quejándose de la mala conexión wifi, ni el tecleo de Javier en su portátil en el salón. Sofía se quedó en su habitación como si no quisiera formar parte de los asuntos de los adultos. Seguí con mi rutina como de costumbre. Preparé la crema de pollo que tanto le gustaba a Vicente, serví raciones para los 3 y me llevé mi propio cuenco a mi habitación. No quería una guerra, solo quería que supieran que ya no era invisible. Pero sabía que el silencio prolongado no era porque lo entendieran, era porque estaban tramando algo. Me aseguré de cerrar mi puerta con llave cada noche. No por miedo, sino porque estaba acostumbrada a cuidar de mí misma. En los últimos años de la enfermedad de Vicente, había dormido con un oído alerta por si pasaba algo en la noche. Esa sensación había vuelto, y esta vez no tenía a Vicente a mi lado. Hacia las 11 de la noche llamaron a mi puerta, suave, sin prisa. La abrí una rendija. Era Mónica. Llevaba el pelo suelto, sin maquillaje, y vestía un chándal gris pálido. Era la primera vez que la veía sin estar impecable. «¿Puedo hablar contigo un minuto?», preguntó. Su voz era más baja de lo habitual, despojada del tono frío y plano al que me había acostumbrado. Abrí más la puerta y me hice a un lado. Se sentó en el borde de mi cama con las manos entrelazadas y la vista fija en el suelo. «Sé lo que estás pensando, y tienes todo el derecho a pensarlo, pero lo siento de verdad». No dije nada. No creía que una disculpa pudiera llegar tan fácilmente, no después de años de silencio y de la forma en que me miraba como si fuera una extraña. «Sé que todo el mundo piensa que soy yo la que te apartó», continuó. Pero sinceramente solo intentaba hacer lo mejor para Javier. Ha estado bajo mucho estrés desde que murió su padre. La presión del trabajo, las finanzas y luego todas las responsabilidades de la casa. Una pequeña sonrisa amarga asomó a mis labios. «¿Y entonces pensasteis que yo debía cargar con el resto? Fregar los platos, hacer la colada, cocinar? Como una criada». Se quedó en silencio un momento. Luego dijo como si tragara algo amargo. «Sé que estuvo mal. Y no voy a poner más excusas. Solo quiero decir, si todavía crees en esta familia, aunque sea un poco, quizá puedas darme una oportunidad para arreglarlo». La miré directamente a los ojos. «Si eres sincera», dije lentamente, «entonces empieza por detener todas tus maniobras ilegales. No más mentiras. No más pedir préstamos a mis espaldas. No más intentar engañarme para que firme papeles». Asintió con lágrimas asomando en sus ojos. No sabía si eran reales o parte de una actuación. Todo lo que sabía era que su mirada, por muy suave que intentara ser, todavía tenía un brillo de algo en lo que no podía confiar. Después de que se fue, me quedé sentada un buen rato. No me sentí aliviada. Algo no cuadraba.
Se sentía demasiado fácil, demasiado repentino. Mónica no se había disculpado en 10 años. Y ahora, justo cuando yo había recuperado una pizca de poder, venía a mí llorando y admitiendo su culpa, cerré mi puerta con cuidado. Corrí las cortinas. Revisé mi móvil todavía en mi bolso, con el modo de rastreo que Paco había activado cuando me dio el dossier. Había dicho que era por si acaso. Pensé que nunca lo necesitaría. Pero esta noche no estaba tan segura. Hacia la 1 de la madrugada me desperté sobresaltada cuando la luz de mi habitación se apagó de repente. No era un corte de luz, podía ver la luz del pasillo por debajo de mi puerta. Era solo mi habitación. Me levanté, fui a la puerta e intenté abrir. No se movía. Estaba segura de no haberla cerrado con tanta fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, oí un clic en la ventana. Luego un olor me golpeó en las fosas nasales acre y penetrante que me hizo llorar los ojos y me quemó la garganta. Retrocedí instintivamente, pero ya era tarde. Una figura me tiró hacia atrás y antes de que pudiera gritar un spray frío me golpeó la cara. Y entonces todo se volvió oscuro. Cuando recobré el conocimiento, lo primero que vi fue el brillo mortecino de una bombilla cubierta de polvo. Estaba tumbada en un suelo de madera frío con las manos atadas a la espalda, con una cuerda áspera y el cuello dolorido. La habitación era pequeña, húmeda, y olía a moho y a podredumbre. Una cabaña, no había duda. Había ido de acampada a sitios como este con Vicente en nuestros primeros años de matrimonio. Tenía que ser una cabaña abandonada en las afueras del pueblo. La puerta principal estaba entreabierta. Oí un coche fuera. La voz de un hombre llegó hasta mí. Era Javier. Baja la voz. No está herida. Solo déjala ahí unas horas para que se le aclaren las ideas. Ladeé la cabeza. Mónica estaba de pie a su lado sin mirarme. Su rostro estaba tenso, sin rastro del remordimiento de la noche anterior. ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Y si alguien...? balbuceó Mónica. Nadie se enterará, espetó Javier. Mamá no tiene amigos íntimos. La policía no la creerá si dice que ha sido secuestrada por su propio hijo. Cerré los ojos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y no tenía nada que ver con las cuerdas. Era su voz. La voz del hijo que había criado, en el que había confiado y al que le había dado los ahorros de mi vida. Afortunadamente no estaba sola. Mi móvil, que habían tirado en un rincón, seguía encendido. Y gracias al rastreador que Paco había instalado él, había visto cómo la señal se desconectaba bruscamente y luego se detenía en una cabaña abandonada junto a la carretera, Comarcal 12. Cuando la policía irrumpió, yo seguía tumbada en el rincón, agotada pero consciente. Un agente me desató, me ayudó a levantarme y me llevó a una ambulancia. Paco estaba de pie junto a su coche con el rostro sombrío. Cuando me vio, asintió levemente como diciendo: «Llegué a tiempo». Javier se había ido, pero Mónica fue detenida en el acto. Intentó explicarse echándole toda la culpa a Javier. Yo solo le seguí. No sabía nada. Pensé que habías aceptado ir de viaje. La policía no se lo creyó. Y esta vez yo tampoco la defendí. Esa tarde, cuando me llevaron a casa sana y salva, no fui directamente a mi habitación. Me senté en los escalones del porche trasero observando cómo la sombra del viejo roble se alargaba por el jardín. No lloré. No estaba histérica. Simplemente estaba en silencio. Sabía que esto no había terminado, pero al menos ahora ya no me hacía ilusiones. Mónica no se disculpó por remordimiento. Se disculpó porque era el primer paso de un plan.
Y Javier ya no era el hijo que una vez conocí. No volví a la casa inmediatamente, después de que la policía me llevara. Paco me aconsejó que me quedara en su casa o en un hotel esa noche para serenarme. Pero no quería ir a ningún otro sitio. Quería volver a mi habitación con su vieja manta con olor a lavanda y la almohada que solía usar Vicente. No porque pensara que era seguro, sino porque necesitaba reclamar mi espacio, empezando por el lugar donde me habían llevado a lo más bajo. Cuando entré todo estaba tal como lo había dejado. La mesa del desayuno estaba recogida. Los cojines del sofá ordenados. Mónica y Javier no estaban, por supuesto. Una estaba bajo custodia pendiente de investigación y el otro había desaparecido sin dejar rastro. Solo Sofía estaba en casa en su habitación escuchando música con sus auriculares sin decir nada. No la culpaba. A su edad, ver a tus abuelos y padres pelear ya es bastante duro como para además ver a tu abuela ser secuestrada y traída a casa por la policía. No le dije nada a Sofía. Solo le hice un pequeño gesto con la cabeza al pasar por su habitación. Sobre la encimera de la cocina había un sobre blanco sin marcar, sin sello, sin remite. Lo abrí. Dentro había un formulario impreso, solicitud de evaluación de incapacitación civil. Mi nombre estaba impreso en mayúsculas y negrita resaltado en rojo. Debajo en la sección de motivo se leía: presenta signos de paranoia, comportamiento inestable, no apta para gestionar su patrimonio personal. Me dejé caer en una silla. Se me heló la sangre. No de miedo, de decepción. Todavía no se habían detenido. No solo me querían fuera de la casa, ahora querían despojarme de mi propio ser. Llamé a Paco inmediatamente. No se alarme, dijo con su voz tan tranquila como siempre. Sospechaba que algo así podría pasar. Déjeme comprobar el origen. Menos de una hora después, Paco me devolvió la llamada. Este informe fue creado por un médico que se jubiló a principios de este año. Se llama Daniel Montero. He rastreado un pago que Mónica le hizo por unos honorarios de consulta hace 2 meses a través de una cuenta secundaria. Es probable que le pagara para falsificar un informe y presentarlo al juzgado. Me quedé en silencio, no del todo sorprendida, pero aún así dolía. ¿Javier sabe de esto?, pregunté. Paco suspiró. Lo más probable. La cuenta se creó usando información de un ordenador de dentro de la casa, no desde una ubicación externa. Colgué con la cabeza dándome vueltas. Me sentía como si estuviera en medio de un juego donde las reglas cambiaban constantemente y los que las dictaban eran mis propios hijos. Más tarde esa tarde, mientras ordenaba mi armario, oí un suave golpe en mi puerta. Era Sofía. Nunca antes había llamado a mi puerta. Desde que me mudé solo me había ofrecido saludos breves, evitando silenciosamente cualquier conflicto. Pero esta vez su expresión era diferente. Había una claridad en sus ojos, pero también un temblor. Abuela, ¿puedo hablar contigo un minuto? Asentí sentándome en el borde de la cama. Sofía se quedó quieta un momento y luego me tendió su móvil. La pantalla mostraba una grabación de audio abierta. El sonido era apagado, pero reconocí la voz de Javier. La voz de mi hijo. Será fácil si firma. Pero si no lo hace solo, necesitamos la evaluación psiquiátrica. Y listo. Podemos vender la casa a través de un intermediario. Los papeles serán legales si el juzgado la declara incapacitada. La otra voz pertenecía a otro hombre, probablemente un agente inmobiliario. Discutían los plazos, la tasación de la casa, y luego hablaban de
encontrar un tutor temporal para que actuara en mi nombre. Sofía detuvo la grabación sin mirarme. Tenía los ojos rojos. No quería escuchar a escondidas, pero pasaba por el despacho y oía a papá al teléfono. Yo no podía creerlo. Está planeando vender la casa, sin preguntarte, sin que tu nombre aparezca en ningún papel. No respondí de inmediato. Acerqué suavemente a Sofía y ella se sentó a mi lado con la espalda temblando ligeramente. Le pasé el brazo por los hombros por primera vez desde que me había mudado. «Eres la única en esta casa que todavía piensa con claridad», dije con la voz tan suave como el viento. «Y te agradezco que no hayas mirado para otro lado como todos los demás». Sofía lloró, no a gritos, sino con lágrimas reales y silenciosas. Podía sentir el calor de su hombro, su respiración acelerada como si ella también hubiera estado luchando por sobrevivir en esta casa. Esa noche me senté sola en el porche trasero. La luz de la lámpara del patio era suave y amarilla, y una brisa suave me alborotaba el pelo. Tenía mi maletín conmigo colocado en la mesita junto a mi silla. Dentro estaba el formulario de evaluación psiquiátrica falsificado. No pensaba guardarlo por mucho tiempo. Cogí el teléfono y llamé a Paco. «Paco», dije lentamente, «quiero presentar una contrademanda por falsedad documental, conspiración para cometer estafa y maltrato a una persona mayor». «Tenemos base suficiente». «Más que suficiente», respondió Paco. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Las sombras de los árboles danzaban en el césped, como si me susurraran. Lo habían intentado todo, desde la humillación y el secuestro hasta destruir mi reputación con un documento legal. Pero olvidaron una cosa: ya no estaba sola. Tenía a Paco, tenía la ley y, lo más importante, tenía a Sofía. La nieta que una vez había guardado silencio ahora había encontrado el valor para decir la verdad. Sonreí en la oscuridad, no de alegría, sino porque por primera vez en meses sabía que tenía una verdadera aliada en esta casa. Empecé a hacer las maletas el martes por la mañana. No hubo anuncio, ni despedida, ni lágrimas. Simplemente me senté en el borde de mi cama, miré alrededor de la habitación donde había vivido durante más de un año y abrí silenciosamente el primer cajón. Paco me había sugerido que me fuera de casa unos días para evitar cualquier reacción de Javier si es que volvía. Mónica seguía bajo arresto domiciliario, pero no había garantía de que no intentaran algo más, especialmente después del informe de incapacidad falsificado. La policía aún no había acusado formalmente a nadie, pero no necesitaba otra advertencia. No estaba haciendo las maletas como alguien que se muda de casa. Estaba haciendo las maletas como alguien que sabe que es hora de retirarse, de cerrar un capítulo, de llevarse solo lo que no se puede dejar atrás. Recogí un par de mudas, algunos artículos de aseo, mis registros financieros, la carta de Vicente. Todo cabía en una pequeña maleta y en mi maletín de cuero. Al apartar de la pared una estantería baja de caoba, la que usaba para guardar viejos libros de cocina y marcos de fotos, oí un suave clic, como plástico golpeando madera. Me agaché y miré más de cerca. Algo estaba pegado en la parte trasera de la estantería. Un dispositivo diminuto y rectangular de color negro mate. Apenas era más grande que mi pulgar. Sin cables, sin luces parpadeantes, pero tenía una lente minúscula en el centro. Una cámara. Me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración. No sentí miedo, sino vacío. No necesitaba que nadie me dijera lo que era.
Lo sabía. Saqué mi móvil, le hice una foto al dispositivo y luego lo despegué con cuidado. Estaba sujeto con cinta de doble cara claramente colocado allí por alguien, no para vigilar a los intrusos, sino para grabar lo que yo hacía en la intimidad de mi propia habitación. Llevé la cámara a la cocina, rebusqué en un cajón de trastos durante unos minutos y encontré un cable de carga compatible. La conecté a mi portátil. Una pequeña luz verde parpadeó. El dispositivo seguía activo. Dentro había una única carpeta de vídeo, fechada y cronometrada. Todas eran grabaciones nocturnas, cada clip de unos 10-15 minutos de duración con audio completo. Algunos me mostraban durmiendo, dándome la vuelta, tosiendo suavemente. Pero algunos clips eran diferentes. Reproduje el primero. Era de la noche después de la fiesta de cumpleaños de Sofía, la noche en que fui humillada delante de todos. La voz de Mónica, baja pero clara: si insiste en quedarse con la casa, tenemos que actuar primero. No podemos dejar que llegue al punto en que intervengan los abogados. Será demasiado difícil de deshacer. La voz de Javier respondió: lo sé, pero mi madre no es tonta. Si presionamos demasiado, sospechará. Tenemos que hacerle creer que renuncia a ella voluntariamente. Me quedé en silencio. No porque estuviera sorprendida, sino porque lo estaba escuchando con mis propios oídos. Todo lo que había sospechado estaba ahora capturado en una grabación innegable. Abrí el siguiente clip del día después de que revelara los documentos de propiedad. Era Mónica de nuevo. Tienes que hablar con el doctor Montero. Esa evaluación de incapacidad tiene que estar lista para la semana que viene. De lo contrario, tu madre irá al banco y presentará el poder notarial. Déjala, respondió Javier. Le daremos largas unos días. Luego en la barbacoa familiar soltaré la noticia. Mamá ha perdido la cabeza y tenemos un informe médico que lo demuestra. ¿Quién la va a creer entonces? Mónica soltó una risa suave y fría. Realmente sabes jugar tus cartas. Solo quiero que esto se acabe. No soporto verla pasearse por esta casa como si todavía tuviera algún derecho aquí. Cerré el vídeo. Mi mano agarró el ratón con tanta fuerza que hizo clic. No de rabia, sino con amargura. Nunca pensé que sería el objeto de una cámara oculta colocada en mi dormitorio por mi propio hijo. No por seguridad, no por preocupación, sino por control. Llamé a Paco. Respondió al primer tono. Paco, tengo algo. Acabo de encontrar una cámara oculta en mi dormitorio. Sigue funcionando. Tiene grabaciones de sus conversaciones. Todo. Se oye perfectamente. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo Elena: no estoy bromeando. Si tiene esto, ya no es solo un caso civil. Esto podría ser una prueba penal, violación de la intimidad, grabación ilegal, conspiración para cometer estafa. Lo sé, respondí. Y no voy a guardármelo por más tiempo. Paco quedó en verme a la mañana siguiente. Acepté. Luego saqué la tarjeta de memoria y la guardé en mi maletín de cuero donde guardaba todas mis cosas más importantes, el poder notarial, la carta de Vicente, los vídeos. Me senté en la cama mirando la habitación vacía que esperaba mi partida. No lloré. No quedaban lágrimas. Solo silencio y la extraña sensación de que había cerrado un círculo. Años atrás dejé mi antigua casa creyendo que mi hijo nunca me haría daño. Ahora me iba de esta no con fe, sino con pruebas. Pruebas grabadas claras como el agua. Pruebas que nadie podría negar. Planifiqué esa barbacoa como quien prepara un funeral, no para una persona, sino para una mentira.
Envié las invitaciones a principios de semana, escritas a mano una por una, sin tarjetas impresas, sin correos electrónicos. Dentro escribí: «Estás invitado a una reunión íntima para reconciliar y reunir a nuestra familia. En mi casa, a las 16:00 del sábado». Firmé con mi nombre completo al final Carmen Luján. No mamá, no abuela. Y ciertamente, no la mujer que vive con nosotros. Simplemente yo misma. Sabía que las invitaciones sorprenderían a la gente. Después de todo lo que había pasado, especialmente después de que la policía me llevara a casa y Mónica fuera detenida, los vecinos y familiares debían estar cuchicheando. Pero no ofrecí ninguna explicación. Dejaría que vinieran y lo vieran por sí mismos. Pasé 3 días limpiando el jardín. Limpié las mesas y sillas de madera, puse manteles nuevos y recorté el césped a lo largo de la valla. Quería que todo pareciera la fiesta familiar más normal imaginable, porque esa misma normalidad era la máscara que estaba a punto de arrancar. Paco llegó primero sobre las 3. Llevaba una camisa azul, su maletín de cuero y una rígida carpeta de documentos. Cuando abrí la puerta solo dijo una cosa: «Hacemos esto por justicia, no por venganza». Asentí. No quiero venganza. Solo quiero que vean la verdad. Las mentiras tienen que parar. 1 hora más tarde el jardín empezó a llenarse de risas y conversaciones. El olor a carne a la parrilla flotaba en el aire. Víamos ya algunos parientes de Vicente, su primo Enrique, una sobrina llamada Beatriz, e incluso a la vieja doña Norma de al lado, la que me había prestado su freidora las navidades pasadas. Todos llegaron con una mezcla de confusión y curiosidad. Sofía llegó la última. Llevaba una simple camiseta blanca, el pelo en una coleta alta sin maquillaje. Se quedó en un rincón sin apartar la vista de mí. Le devolví la mirada y le ofrecí una pequeña sonrisa tranquilizadora. Finalmente apareció Javier. Solo, sin Mónica. Llevaba una camisa oscura de botones y una botella de vino, entrando con una sonrisa forzada, como si todo estuviera bien. «¿Estás dando una fiesta, mamá?», preguntó con una voz engañosamente ligera. Lo miré. Sí, una fiesta para que todos se enteren de lo que tienen que saber. Frunció el ceño, pero no insistió. Una vez que todos hubieron comido y se acomodaron en sus conversaciones, me situé en el centro del jardín, junto a la barbacoa, y di 3 suaves palmadas. «Gracias a todos por venir, hoy empecé. Sé que ha habido mucha confusión últimamente, pero hoy quiero dejar las cosas claras. No con rumores, sino con pruebas». Un murmullo recorrió la multitud. Asentí a Paco, y él me entregó el portátil que había preparado. Lo conecté a una pequeña pantalla de proyector instalada junto a la mesa de la fiesta, del tipo que se usa para vídeos familiares, pero que hoy reproduciría algo completamente distinto. El primer clip comenzó las voces de Javier y Mónica de la grabación de la cámara oculta. La pantalla mostraba claramente la fecha, la hora y la imagen de mi habitación. «Si no firmas solo, necesitamos la evaluación psiquiátrica. Y listo. Podemos vender la casa a través de un intermediario. Los papeles serán legales si el juzgado la declara incapacitada». Luego la voz de Mónica. «Tienes que hablar con el doctor Montero. Esa evaluación de incapacidad tiene que estar lista para la semana que viene». Nadie habló. Ni un sonido. Podía oír el zumbido del ventilador en un rincón del jardín. Luego saqué 3 juegos de documentos de la carpeta que Paco me había dado y los sostuve en alto. El poder notarial, la copia de la escritura de propiedad conjunta de la casa y la evaluación psiquiátrica falsificada, todos, con firmas, sellos y fechas.
Estos son los papeles que mi difunto esposo Vicente me dejó confirmando que soy la copropietaria legal de esta propiedad. Esta es la prueba de que Javier usó mi nombre para solicitar una hipoteca sobre esta casa sin mi consentimiento. Y esta es la evaluación de incapacidad fraudulenta presentada por un médico jubilado, a quien Mónica pagó para que redactara un informe falso. Hablé lenta y claramente, sin gritos, sin emoción, porque la verdad no necesita adornos. Algunos empezaron a susurrar. Oí a Beatriz murmurar, «¡Dios mío!». Sofía permanecía en silencio con la mirada fija en su padre. En cuanto a Javier, estaba petrificado. No podía decir ni una palabra. Justo en ese momento, un hombre con una camisa blanca lisa y vaqueros salió de un grupo de personas que estaban en un rincón del jardín. Javier Vargas preguntó con voz firme, «Soy el agente Garrido de la policía local de Valle del Fresno. Necesitamos que nos acompañe para responder a algunas preguntas sobre violación de la intimidad, falsedad documental y presunta conspiración para cometer estafa». Los ojos de Javier se abrieron de par en par, su boca se abrió como para hablar, pero no salieron palabras. Miró a su alrededor como esperando que alguien lo defendiera. Nadie lo hizo. Me acerqué a él y le dije en voz baja, «No debería sorprenderte. Esto no es un derrumbe. Es una consecuencia». El agente se adelantó y le leyó sus derechos. Se llevaron a Javier sin esposas, pero sabía que lo peor para él no era ser arrestado. Era ser expuesto, delante de toda su familia, delante de su hija. Mientras la gente empezaba a marcharse, me quedé en el porche trasero todavía sosteniendo el dossier. Paco se acercó y me puso una mano en el hombro. «Lo ha hecho muy bien», dijo. «No lo hice por venganza». Paco, respondí. «Lo sé», asintió. «Lo hizo por la verdad». Sofía fue la última en abandonar la mesa de la fiesta. Se acercó a mí un poco vacilante. «Abuela, ¿estás bien?», sonreí. «Por primera vez en mucho, mucho tiempo creo que de verdad lo estoy». Se quedó en silencio. Luego, muy suavemente, dijo, «Creo que, aunque haya sido un poco cruel, has hecho lo correcto. No necesitaba nada más que eso». Una sola frase de la niña que había guardado silencio durante tanto tiempo, ahora la única en decir lo que era justo. Esa noche, mientras recogía el jardín, no había viento, ni lluvia, ni truenos. Solo el suave resplandor anaranjado del atardecer extendiéndose por el césped. Y en esa suave quietud, lo supe, la fiesta de hoy no fue solo una barbacoa. Fue la primera vez que quemé el papel de madre silenciosa que me habían obligado a interpretar toda mi vida. Tres días después de la fiesta, Javier fue puesto bajo custodia. Sin esposas, sin cámaras de noticias, sin escenas dramáticas como en las series de crímenes de la tele. Solo un hombre saliendo de un coche con la cabeza gacha, los hombros caídos como si todo hubiera terminado. Y para él, realmente, había terminado. Paco me llamó poco después. Lo tienen para interrogarlo. Podría salir bajo fianza en 48 horas, pero con las pruebas de vídeo y los papeles, no creo que Javier se libre fácilmente. En cualquier caso, sus cuentas quedarán congeladas con efecto a partir de hoy. Asentí, aunque sabía que Paco no podía verme. Haz una cosa más por mí, dije. Notifica a los bancos. Todas las cuentas conjuntas deben ser revisadas. Y bloquea cualquier transacción con una firma no verificada. ¿Quiere que yo sea el firmante temporal? No respondí. Déjame a mí.
Ya no me escondo detrás de nadie. Paco no dijo nada más. Supe que lo entendía. Tardé 3 días en revisar toda la documentación relacionada. También fueron 3 días en los que no salí mucho. No cociné, no vi las noticias. Pasé ese tiempo pensando no en la condena que recibiría Javier, sino en cómo viviría después de todo esto. Tampoco visité a Mónica. Estaba bajo arresto domiciliario a la espera de una vista por violar las condiciones de su fianza anterior. Paco dijo que había intentado suplicar clemencia alegando que sus acciones se debían a una inestabilidad mental tras una crisis familiar. El tribunal lo denegó. Los documentos no mienten. Las cámaras tampoco. Recibí una carta manuscrita de Beatriz, la sobrina de mi marido. Se disculpaba por no saber nada y esperaba que yo les diera a todos la oportunidad de enmendarse. Le contesté. Mi respuesta fue breve, sin culpas, pero sin los brazos abiertos tampoco. No necesitaba gente de mi lado después de haber ganado. Necesitaba que la gente creyera en mí cuando me estaba cayendo. Estoy bien ahora. Y no espero que nadie vuelva. Elena. Llamé a Sofía a mi habitación esa noche. Entró todavía un poco vacilante, pero diferente a antes. Era como si hubiera envejecido varios años en solo unas pocas semanas. Saqué una caja de madera de mi armario. Era vieja y polvorienta, y dentro estaba la escritura de una pequeña parcela de tierra junto al lago de San Martín, donde Vicente y yo solíamos acampar cada verano. Extendí el papel sobre la mesa y se lo entregué a Sofía. Esto era mío. Pero creo que eres tú quien puede devolverle la vida. Sus ojos se abrieron de par en par. Me lo das a mí, asentí. No es un sitio grande. Solo una pequeña cabaña y un jardín. Pero le da el sol de la mañana sobre el lago. Tiene lavanda creciendo junto a la valla. Y unas noches estrelladas que a tus padres nunca les importaron. Te mereces un lugar que sea verdaderamente tuyo. Sofía se quedó en silencio con la mano aferrada a la escritura. La miré durante un largo rato. Y por primera vez, vi en sus ojos algo que había perdido en Javier hacía mucho tiempo: amor incondicional. Sabía que ella también estaba herida. Había vivido en el tenso espacio entre 2 padres ambiciosos, en una casa que siempre estaba en silencio, pero que era asfixiante. Pero no eligió mirar para otro lado. Eligió ponerse del lado de la verdad, aunque esa verdad destrozara a su familia. ¿Estás segura de que no quieres repartir las cosas a partes iguales?, preguntó Sofía en voz baja. Sonreí. No lo estoy repartiendo a partes iguales. Lo estoy repartiendo de forma justa. No sé qué condena recibirá Javier. Quizá unos años de libertad condicional. Quizá una multa. Quizá servicios a la comunidad. Pero no me importa. No necesito que nadie vaya a la cárcel para encontrar la paz. Solo necesitaba que se dijera la verdad. Claramente. Sin distorsiones. Y ahora la tengo. Empecé a dormir mejor. Podía terminarme un cuenco entero de la sopa de pollo que cocinaba. Escuchaba los viejos discos de jazz que le encantaban a Vicente, ya sin ponerlos y quitarlos rápidamente. Doblaba lentamente cada camisa, regaba las plantas del jardín, respondía a cada mensaje de texto de amigos preocupados y luego dejaba el móvil a un lado. La tristeza no desapareció, pero se aligeró. Como un viento frío que se suaviza cuando la primavera empieza a asomar. Ya no necesitaba aclarar quién era, porque ahora no necesitaba la validación de nadie más. Soy Carmen Luján. Perdí a mi marido, mi hogar, y casi me pierdo a mí misma. Pero luego me levanté, paso a paso,
sin que nadie me levantara, sin que nadie creyera en mí. Todo lo que necesité fue dejar de estar en silencio. Regresé a la antigua casa una tarde de finales de primavera, sin lluvia, sin sol abrasador. Solo la luz suave y amable de un día que llegaba a su fin, lo suficientemente brillante como para ver todo con claridad sin deslumbrar. La casa no era la misma. El jardín estaba descuidado con arbustos invadiendo el camino de piedra. La pintura de la valla de madera se estaba desconchando y el carrillón de viento que Vicente había colgado en el porche ya no sonaba, solo se balanceaba silenciosamente con la brisa. Pero todo seguía allí. La puerta de madera, los viejos marcos de las ventanas, los ladrillos rojos que yo había fregado a mano cada verano. Seguía siendo el lugar que una vez había llamado hogar. El lugar al que había entrado con la esperanza de vivir el resto de mis días con mis hijos y nietos, sin imaginar nunca que me convertiría en una extraña para mi propia sangre. Dejé mi bolso en los escalones. Me quedé allí mirando la casa como si me estuviera mirando a mí misma. Un poco salvaje, con algunas grietas, pero no rota. Sofía llegó un poco después que yo. Había venido andando desde la casa de un vecino con un suéter blanco y el pelo en una simple coleta trayendo 2 vasos de té con hielo. Me dio uno y se sentó a mi lado sin decir palabra. Estuvimos sentadas allí un buen rato, viendo cómo el sol se ponía detrás de los viejos robles, al final de la calle. Después de un rato, Sofía preguntó en voz baja: ¿A dónde irás ahora? Me volví para mirarla durante un largo momento. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de té antes de hablar. A ninguna parte. Ya he ido a suficientes sitios. Ahora quiero quedarme quieta. Sofía asintió levemente. No hizo más preguntas. Abrí la puerta principal. La llave era la antigua, nadie había cambiado las cerraduras. Al abrirse la puerta, salió un olor a humedad mezclado con el aroma de la madera vieja, la pintura antigua y el vago y ambiguo olor del propio tiempo. Le di al interruptor de la luz. No pasó nada. No importaba. Caminé lenta deliberadamente, como si cada paso fuera un capítulo de un libro que estaba releyendo. El salón todavía tenía el sofá de color crema que yo había elegido. Tenía algunos arañazos de gato. La vieja mesa de centro seguía allí su tapa de cristal, un poco opaca pero permanecía. En la pared la foto de boda de Vicente y mía había sido retirada. Alguien probablemente la encontró incómoda y la guardó. Pero el clavo seguía en la pared y recordaba el lugar exacto donde había colgado el marco. Continué hacia la cocina. La cocina donde solía levantarme a las 5 de la mañana para hacer gofres para toda la familia. La cocina que una vez olió a café recién hecho al sonido de cortar verduras y a la risa de Vicente cuando quemaba la primera tanda de tortitas. Ahora solo estaba vacía, pero no fría. Ya no. Toqué la encimera, luego saqué una silla y me senté la del extremo de la mesa, donde solía leer el periódico por la mañana y más tarde, donde Mónica me decía que no hiciera un desastre durante mucho tiempo. Ahora no quedaba nadie para decirme que estaba ocupando espacio. Abrí mi bolso y saqué un viejo marco de fotos, una copia de la foto de boda que habían quitado. La coloqué de nuevo en su lugar, suavemente, deliberadamente, simplemente porque pertenecía allí. Sofía estaba de pie apoyada en el marco de la puerta observándome en silencio. ¿Estás triste?, preguntó. Levanté la vista. Sí, pero no como antes. Sofía frunció el ceño esperando que continuara.
Hubo un tiempo en que pensé que esta casa sería donde terminaría mi vida en paz con hijos y nietos, un jardín y risas. Pero luego me di cuenta de que no todas las casas son un hogar. Y no todos los hogares necesitan una multitud para llamarse familia. Se sentó frente a mí. Y ahora miré a mi alrededor. Ahora sé que si tengo que estar sola para ser yo misma, entonces elijo estar sola. Pero al menos sé que ya no estoy sola. No estaba mirando a Sofía cuando dije eso, pero sabía que ella ya lo entendía, porque su mano tocó suavemente la mía, un apretón ligero y sin palabras. Nos quedamos allí hasta el anochecer, sin luces, sin música, solo dos mujeres, una mayor, una joven, aprendiendo a sentarse juntas en silencio y aún así sentirse completas. Cuando Sofía se fue, la acompañé a la puerta. «Pásate mañana temprano», le dije. «Estoy pensando en hacer gofres otra vez. Hace tiempo que no los hago». Ella sonrió. «Si encuentro sirope de arce, puedo ayudarte a hacerlos a sentí. Te dejaré hacer la primera tanda aunque se queme». Se rió una risa genuina y se fue corriendo. Me quedé allí viendo cómo su figura desaparecía calle abajo. Cerré la puerta. Volví para entrar. Accioné un interruptor, una pequeña lámpara en el salón. Todavía funcionaba. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y me eché una manta fina sobre las piernas. No encendí la tele. No cogí un libro. Simplemente me senté. Una brisa se coló por una rendija de la ventana fresca y suave, trayendo el olor a hierba nueva, y desde algún lugar lejano el sonido de una música tranquila de la casa de un vecino. Cerré los ojos. Eché la cabeza hacia atrás. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. Ya no era la madre a la que se le daban órdenes. Ya no era la abuela a la que se le faltaba el respeto. Ya no era la mujer desdibujada que se mantenía al margen de la historia de su propia familia. Soy Carmen Luján. Yo construí esta casa y viviré el resto de mi vida en mis propios términos. Créditos finales. Un mensaje de Elena. No sé desde dónde estás escuchando esta historia, en una pequeña cocina, con una tetera silbando, o en una tarde tranquila hundida en tu sofá, con el corazón lleno de cosas no dichas. Pero si eres como yo, una mujer que ha vivido más de la mitad de su vida, que una vez creyó en el sacrificio silencioso, que aceptó dar un paso atrás para que otros pudieran avanzar, entonces quiero decirte esto. No eres débil. Solo has estado en silencio durante demasiado tiempo. Desde pequeñas nos enseñan que una buena mujer es la que aguanta, la que cede, la que es razonable, la que sabe cuándo retirarse, tolerar, sonreír a través del dolor. Y así durante años nos callamos cuando nos faltaron al respeto. Nos retiramos cuando nos trataron como una carga. Lo llamamos amor, cuando en realidad era un intercambio. Yo solía ser esa mujer. Lo di todo mi tiempo. Mi dinero, mi paciencia, incluso mi amor propio. Todo para que me llamaran buena madre, abuela abnegada. Pero entonces un día me di cuenta, cuando lo das todo y no te guardas nada para ti, la gente no te valora. Se olvidan de que existes. No te estoy diciendo que te levantes, que te enfrentes, que hagas algo drástico. Solo espero que te mires a ti misma, que te preguntes, ¿estoy viviendo la vida que quiero? ¿Me están respetando? ¿Me estoy perdiendo a mí misma por aferrarme a un papel que otra persona me ha asignado? Si la respuesta es no, entonces por favor no te quedes en silencio más tiempo, porque te mereces más. No tienes que ser perfecta. No tienes que ser la madre, esposa o abuela modelo de un cuento de hadas. Solo tienes que ser tú.
la mujer que ha caminado a través de tantos años con un corazón que todavía puede sentir dolor, que todavía puede amar y que ahora también puede aprender a protegerse. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia, ¿qué crees que es lo más difícil perdonar a la familia? ¿Perdonarte a ti misma o atreverte a hablar cuando te tratan injustamente? Deja un comentario abajo. Yo y tantas otras mujeres estamos escuchando. Porque a veces una sola historia es suficiente para ayudar a otra persona a ser un poco más valiente de lo que era ayer. Y si tienes una historia que quieres compartir, espero que la cuentes. Porque tal vez no es solo tu historia, es también la historia de tantas otras que están en silencio, igual que lo estuve yo.